Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 5 y les estaremos hablando sobre el artículo de investigación que tiene por nombre An Introduction to Bone Tissue Engineering, que al español sería como una introducción a la ingeniería del tejido óseo. Bueno, el equipo está conformado por Dural Roque Lisset Saraí, López Solís Yaris, Moreno Ramírez Emanuel, Robles Salgado Diana Liz y Soto Galiz Shequina Lucero. Para esto me gustaría darles una pequeña introducción para poder estar mayor familiarizado al tema. Empezaremos con que el tejido óseo está conformado por dos tipos de hueso, el trabecular y el cortical. Los tipos de hueso se diferencian entre sí por su estructura. El hueso cortical, o también conocido como hueso compacto, tiene una porosidad entre 5 y 30% y una resistencia a la compresión de 100 a 230 pascales, mientras que por otro lado el hueso trabecular o esponjoso tiene una porosidad mayor entre el 30% y 90% y una resistencia a la compresión menor de 2 a 12 pascales. Para esto, como todo tejido fundamental que es conectivo y que este óseo es conectivo especializado, vamos a contar con sus pluricelularidad y su matriz. Para esto empezaremos con la matriz, donde el tejido óseo va a contar con matriz fibrilar y amorfa. La que cabe resaltar es la matriz fibrilar, que es la que va a estar conformada por dos, inorgánica e inorgánica. Los componentes orgánicos son principalmente colágeno tipo 1, que está al 30%, y los componentes inorgánicos son principalmente fosfato de calcio, que lo contiene un 70%, y gracias a ese fosfato de calcio es que se forma la hidroxiapatita. La organización a nanoescala de las fases orgánicas e inorgánicas es responsable de la producción, a la resistencia mecánica y la durabilidad que caracteriza el hueso. Las microfibrillas de colágeno sintetizadas por los osteoblastos se agregan lateral y longitudinalmente, formando fibras que luego se denominan osteoide. Los osteoblastos depositan cristales de hidroxiapatita en los huecos entre las fibrillas de colágeno durante un proceso llamado biomineralización. El grado de biomineralización determina las propiedades mecánicas del tejido óseo. Un mayor grado de matriz ósea mineralizada proporciona una estructura más rígida, sin embargo una que es más susceptible a la fractura. Para esto, como ya había mencionado, las células que son los osteoblastos son las que van a sintetizar esa matriz orgánica y se van a diferenciar en osteocitos, que son células más especializadas, pero estas van a ser las que van a reparar esa matriz. Por otro lado, tenemos los osteoclastos, que son células multinucleadas que su función principal van a ser función como macrófagos, que en sí van a eliminar células que no necesitamos o que no queremos en ese tejido óseo. Y por último, me gustaría hablarles sobre la osificación, que nosotros vamos a tener dos tipos de osificación, intermembranosa y endocondrial. La que me gustaría resaltar es la endocondral, que es la que nosotros vamos a tener en mayor parte en nuestro tejido, bueno, en nuestros huesos actualmente, ya que nosotros contamos con un molde esquelético embrionario y ese molde esquelético embrionario está conformado por cartílago hialino. Para este cartílago hialino, nosotros vamos a obtener zonas en las que se va a osificar, que es la zona de cartílago de reserva, la zona de proliferación, la zona de hipertrofia y la zona de calcificación. La zona de reserva es donde se encuentran las células del cartílago, donde todo pasa normalmente. Después la de proliferación, donde las células del cartílago pasan a división, que son por grupos isógenos. Después la zona de hipertrofia, que es que donde esas células de cartílago crecen y pasan a una fase de G1. Y finalmente en la zona de calcificación es donde esas células se mueren y, o sea, pasan a procesos de apoptosis y es donde queda la matriz sola. La matriz queda completamente sola y es ahí donde pasa el momento de osificación.
Regeneración ósea. La regeneración ósea consiste en una intervención quirúrgica que tiene como fin recuperar hueso perdido. El hueso que se coloca puede ser autógeno, que es del mismo paciente, el injerto, que es de la misma especie, y xenoinjerto de origen animal, vegetal o sintético. Antes de diseñar un andamio es importante comprender los fundamentos de la regeneración ósea, que se produce después de una lesión o trauma, como después de la implantación de un andamio, BTE. En el proceso fundamental de la formación ósea, también conocido como osteogénesis, puede ocurrir a través de dos vías: osificación endocreal o osificación intramembranosa. Las vías de osificación endocretral se limita a la formación de tipos de hueso que contienen médula en el cuerpo. Osificación intramembranosa implica la diferenciación osteogénica directa del condenso de MSC, por lo tanto no implica una fase condrogénica intermedia. Una vez que se implanta un material de la intersección sangre biometral, comienza inmediatamente desde el momento que el implante se inserta en el cuerpo 5. Durante la implantación del cuerpo desencadena una respuesta tisular que implica respuestas inflamatorias y de cicatrización de heridas. El trombo está compuesto por plaquetas, fibras de fibrina, así como glóbulos rojos y blancos. Las combinaciones de estos componentes permiten que el trombo forme una matriz provisional. Cuando se estimulan las células inmunitarias, la circulación sanguínea y viajan hacia el sitio lesionado. Los macrófagos pueden seguir siendo células individuales monocleares, y para los biomateriales con una tasa de degradación lenta se observan que los MGC persisten en la superficie de la biomaterial y presentan características histológicas similares a las de los osteoclastos. Los diferentes fenotipos de macrófagos durante la curación: los osteoblastos ascendentes del linaje de células madre mesenquimales, MSC, depositan y organizan tanto orgánicos como inorgánicos. Fases durante la regeneración: la actividad de los osteoblastos aumenta con las citocinas antiinflamatorias secretadas por los macrófagos M2. Los osteoclastos son células multinucleadas de origen monocítico que descomponen el tejido óseo durante la resorción. Bueno, hablando sobre las propiedades del andamio, tenemos que para su integración y el apoyo de la regeneración del hueso, los andamiajes para ETB deben presentar características similares a la estructura ósea nativa. Entre las características importantes de los andamiajes óseos se encuentra la rugosidad de su superficie, la porosidad, el tamaño de sus poros, la interconectividad, la degradación, las propiedades mecánicas y la biocompatibilidad. La microarquitectura del andamio, que incluye la porosidad, el tamaño, la interconectividad entre algunos otros, incluye también lo de la conectividad que existe entre sus nutrientes y sus productos de desecho, así como la vascularización de los productos de desecho y la infiltración tisular. Bueno, se ha demostrado que los poros más pequeños, de entre más o menos 75 y 100 micras, proporcionan una óptima penetración en el tejido y permiten la vascularización in vitro. Bueno, todas estas propiedades del andamio que teníamos en cuenta son parámetros que debemos tomar al momento de realizar el injerto para poder tener un correcto renovación del tejido óseo. El material utilizado para fabricar el andamiaje va a influir también en el éxito que tenga el implante. Los implantes no reabsorcibles son útiles para aplicaciones de carga inmediata y también son útiles o son importantes para los pacientes que tengan un metabolismo óseo bajo. Por ejemplo, aquellos pacientes que padezcan de cáncer o osteoporosis. Sin en cambio, ya en un hueso sano, un implante biodegradable es ideal, es perfecto, ya que va a ser sustituido por el hueso nativo del paciente. Bien, la tasa de biodegradación debe guardar como que una relación con la tasa de formación del hueso nuevo. Esto es debido a que el biomaterial que sea sustituido por otro nuevo, es decir, por otro hueso, es un proceso denominado sustitución progresiva. Un andamio BTE tiene la capacidad de poder soportar tensiones mecánicas que sean fisiológicamente
importantes para el hueso circundante. O sea, por ejemplo, así en general, las propiedades mecánicas deben tenerse en cuenta a la hora de diseñar la arquitectura de los andamiajes, debido a que pues la resistencia mecánica puede verse comprometida en la porosidad y la tasa de degradación. Y bueno, también se debe tomar en cuenta que al momento de realizar estos injertos para la renovación del tejido óseo, la reacción inflamatoria causada por este biomaterial biocompatible debe desaparecerse en el lapso de 2 semanas. Pero si esta inflamación sigue, es decir, puede ser un indicio de que tengo una infección o una respuesta a los subproductos degradativos de los biomateriales que fueron utilizados. Los biomateriales de la ETB deben tener un efecto osteoinductor. La integración ósea de los gránulos bifásicos en el tejido óseo para la formación de las zonas periféricas de los lechos de implante pueden tener algunos defectos. Es decir, los gránulos se integraron óptimamente en el tejido óseo hasta sus poros sin signos histológicos de que puedan tener alguna reacción inflamatoria exagerada que pueda llegar a convertirse en alguna infección. Sin embargo, muchos biomateriales no poseen esta propiedad y por lo tanto, incorporan inclusiones bioactivas, por ejemplo, la matriz ósea desmineralizada, biocerámicas o BMPs. De materiales. Estos van a ser usados cuando haya pequeños defectos en los huesos que requieran cierta intervención para la curación de estos en unión a sus propiedades regenerativas. Las características en general van a ser de acuerdo a lo que es la propiedad de su volumen y la superficie en la que esté, ya que van a hacer que esto lo fundamental para que cure o no el efecto del hueso. Para ello se requieren criterios específicos como lo de ser biocompatible, ya que en el caso contrario el resultado será la activación del sistema inmunitario y esto implicará que se haga alguna formación de tumores e inflamación. Es que debe ser reemplazado por el hueso huésped a ritmo que coincida con la formación del hueso nuevo y a su vez que deba degradarse en componentes no tóxicos, ya que esta descomposición química o enzimática del material a lo largo del tiempo se va a dar en cuanto empiece a reproducirse en el organismo de los seres vivos. En general estos materiales se pueden clasificar en hueso autólogo, que va a ser el hueso extraído del mismo individuo que recibe tratamiento. Puede producir muy buenos resultados en lo que es la cicatrización, pero al ser del mismo individuo, va a requerir un procedimiento quirúrgico secundario, pero esto va a hacer que aumente el trauma del paciente y el riesgo de infección. Como vemos aquí, es uno mismo para sí mismo. Posteriormente tenemos a lo que es los injertos, que van a ser tejido óseo extraído de un individuo y va a ser trasplantado entre otros individuos genéticamente no idénticos, o sea, no necesariamente van a ser genéticamente iguales, pero sí requieren ser de la misma especie. Posteriormente van a estar los aloinjertos, que es una alternativa a los autoinjertos, pero en contradicciones es que está la mala calidad, ya que el material generalmente se obtiene de cadáveres o de huesos extraídos de otras operaciones quirúrgicas. Cuando la calidad del origen es alta, los aloinjertos pueden proporcionar resultados similares a los de los autoinjertos, sin embargo, esto depende de su calidad. Los aloinjertos serán tejido transferido de una especie a otra, contrario a lo que habíamos visto antes en los aloinjertos, que deben de ser de la misma especie. Este sí puede ser de otra especie. También brindan cierta regeneración en el tejido óseo en comparación del hueso autólogo,
pero presentan riesgo de transmisión de enfermedades y pueden que sean los adecuados para ciertos pacientes, sobre todo si tomamos en cuenta lo que es la condición de religión. Los aloplásticos van a ser de origen sintético. Esto va a proporcionar un beneficio de prevenir transmisión de enfermedades de una especie a otra o de un individuo a otro, y van a mejorar la disponibilidad. Otros tipos de materiales pueden ser usados como los sulfatos de calcio, y estos pueden ser portanizados. En general, estos materiales deben cumplir con ciertas características. Se refiere a un fenómeno regular en el tipo de proceso de curación y la estimulación de las células inmaduras para convertirse en proteoblastos. Esto va a hacer que, mediante la osteoinducción, las células reclutadas a partir de proteoblastos serán activadas por las células mesenquimales. La osteoconducción va a depender de los biomateriales usados y su morfología. Y por último, lo que son la osteointegración. Y por último, la osteointegración será la integración estructural y funcional directa entre las células del huésped o nuestro paciente y los implantes que hayamos hecho como material de injerto. Ahora vamos a hablar sobre los factores de crecimiento en la ingeniería del tejido óseo. Los osteoblastos van a producir hueso y son los responsables del depósito de fibras de colágeno y hidroxiapatito y de la activación de osteoclastos expresando factores de crecimiento RANK. Y los osteoclastos van a secretar diferentes factores de crecimiento, incluidas las proteínas morfogénicas óseas, que van a influir en la formación de hueso nuevo. Los factores de crecimiento. Los factores de crecimiento esenciales para la ingeniería del tejido óseo van a incluir el factor de crecimiento endotelial vascular, factores de crecimiento de fibroblastos y también proteínas morfogénicas óseas. 12, 14 y 15. El factor de crecimiento endotelial vascular es una proteína angiogénica que regula la proliferación de células endoteliales. Respecto a la inserción de los andamios óseos, debemos tener en claro 4 objetivos primordiales, los cuales son la preservación del tejido óseo existente, la estimulación de la osteogénesis, la regeneración ósea y la restauración funcional del hueso. Mientras que para cumplir con estos objetivos debemos contar con distintos tipos de materiales que van desde los poliméricos, los cerámicos, biometálicos y los biomateriales que actualmente siguen en investigación. Pero también debemos de tener en cuenta algunas consideraciones para el proceso de fabricación de estos andamios, como son la porosidad, el tamaño del poro y la interconectividad. En conclusión, la regeneración ósea se basa en puntos desde la macro hasta la microarquitectura. Por ejemplo, en los daños del tejido óseo causados por traumatismos severos o enfermedades, se facilita su regeneración utilizando andamios de tejido óseo, y es en esta parte donde introducimos un nuevo concepto, el de los autoinjertos, los cuales, a pesar de parecer una excelente opción por la compatibilidad y adaptabilidad que presentarían con relación al paciente, significan un segundo sitio quirúrgico, lo cual puede ser considerado un segundo foco de infección, que por ende tendría un mayor grado de morbilidad en el paciente. Finalmente, se habla sobre las técnicas para la creación de andamios. Una de las más eficientes en fechas recientes ha sido la de impresión en 3D, puesto que tienen más detalles al tocar la microarquitectura y un mayor control sobre la geometría espacial, aunque la única desventaja que se ha encontrado en esta han sido sus elevados costos.